¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Olmos, bienvenidos a Ciudad 25. Ya empiezan los periodos ordinarios en las cámaras de diputados, locales, en la federal, en la de senadores. Vaya, que hubo mucha grilla, hasta golpes en la permanente federal, y eso ha hecho hincapié en la necesidad de ser institucionales, de ir al diálogo, de que la política rinda frutos, que se escuche todas las voces, entre ellas las de la oposición. No es menor lo que generó en el ambiente político a nivel nacional ese altercado que vivimos en la permanente entre el entonces presidente del Senado y el líder de un partido político, y ha repercutido también en las cámaras locales. El ambiente político se tensó, los partidos políticos decidieron alzar la voz y va a ser sin duda un inicio interesante de este nuevo periodo ordinario de sesiones, también aquí en la Ciudad de México, y para eso quiero dar la bienvenida a mi invitado, al diputado de la Ciudad de México por el PRI, Omar García. Bienvenido, diputado. Rodrigo, muchas gracias. Agradecerte la invitación, sobre todo para que toda tu audiencia. Normalmente terminaba la permanente muy flojita, ya todo el mundo se quería ir de vacaciones, pasaban unos días y empezaba el periodo ordinario, y era volver a empezar, así como las clases que acaban de empezar, que generan un caos en el país y en la ciudad. Igual era la permanente, terminaba, empezaba la ordinaria, se ponían los diputados y los senadores el traje, se sacudían a trabajar, pero ahorita entraron agitadísimos después de ese último noroñazo que vivimos, ¿no? Claro que sí, Rodrigo. Pues primero que nada agradecerte, pero sí, efectivamente, como lo mencionaste, el regreso a clases, el regreso a la actividad legislativa, esto ha venido en una dinámica con mucho entusiasmo, pero sobre todo poder trabajar por la ciudadanía. Oye, Omar, la neta, vimos el Congreso Federal totalmente dividido, un ambiente apolítico, no pueden hablar un partido con otro, llegaron hasta los cates. Y en la Ciudad de México, ¿cómo está la Cámara de Diputados? Claro, mira, es importante resaltar. Lo que sucedió en la Cámara fue consecuencia de todo el mes y de todo este año legislativo que estuvo provocando la presidencia del Senado. Hoy te puedo decir que en el Congreso de la Ciudad de México venimos trabajando con diálogo, venimos avanzando, se nos escucha, y creo que eso es lo mejor para la ciudadanía. En el momento que logramos llegar a acuerdos, a consensos, pues eso va a transitar, pero tampoco vamos a dejarnos. Y creo que es importante destacar que el tema que sucedió en el Senado con Noroña y con el presidente Alejandro Moreno, el senador, creo que fue consecuencia de una provocación constante cada sesión. Entonces, obviamente no se trata de llegar a eso, pero al final de cuentas tenemos que poner un alto. No se percibe eso en el Congreso de la Ciudad de México. Su presidenta, la diputada Xóchitl, ha sido mucho más institucional. También Morena tiene mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, pero no utilizan esa aplanadora para cerrar el micrófono a la oposición, para que no puedan presentar sus iniciativas. ¿Así lo siente el PRI en la ciudad? No, a ver, siempre ha habido un diálogo, eso es importante destacar, ha habido un diálogo, porque para poder consensar hay que escuchar todas las opiniones. Claro. No nada más simplemente va sí y vámonos. Entonces creo que sí hay que destacar, la coordinadora del grupo mayoritario ha tenido a bien a darnos la palabra, a escucharnos y sobre todo a llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Viene un año importantísimo para la Ciudad de México, ya se cumple un año de gobierno de Clara Brugada, ha hecho ciertos anuncios públicos, ha tenido últimos meses complicados porque ha llovido todo lo que no llovió el año pasado y anteriores. Estamos los capitalinos ya saturados de agua, y viene ya la discusión del presupuesto. Viene la discusión yo me imagino que el Congreso se va a involucrar en todos los eventos especiales y acciones específicas, porque viene el Mundial en la Ciudad de México. Eso es un gran reto. ¿Y está preparado el Congreso ya para debatir esto? Sí, a ver, viene un año muy importante. El trabajo legislativo, de hecho, se creó una comisión especial para atender los temas del Mundial. Yo os lo he dejado muy claro. ¿Cuál es la imagen que queremos dejar al mundo? Hoy vamos a ser vistos ante millones ante el mundo. Y hoy es la oportunidad para demostrar que la Ciudad de México es una ciudad de primer mundo. Y eso nos va a llevar. Tenemos que prepararnos. No podemos llegar a una ciudad previo a un mundial donde hay millones de baches, ¿no? Y podemos decir y anunciar recursos y vamos a salir y vamos a decir, lo vamos a resolver, pero no hay acciones. Claro. Y eso es lo más importante en un año tan previo a un evento tan grande. Y usas una palabra que ha querido capitalizar mucho el gobierno, la palabra bache, ¿no? Hicieron su famoso programa del bachetón. Y aquí viene la pregunta, porque es la ley de la cobijita para los diputados. Si asigno dinero a A, se lo quito a B, a C no le toca. Tiene Morena, la izquierda en México, aunque quieran dividirlo con el PRD, en la capital del país, casi 30 años gobernándola. Eso sí, esos 1,250 kilómetros, solo de vías primarias, no de secundarias y terciarias, claro, eso ya sí. Están desatendidos.
¿existe la posibilidad económica, o sea, de lana, de dinero público, de que en los próximos años se puedan atender a totalidad? Mira, a ver, es importante, la administración pública es muy compleja, no hay dinero que alcance. Claro. Entonces, cuando empiezas con la improvisación en decir, quito acá para tapar acá, bien lo mencionaste con el tema de la cobijita, lo acaba de anunciar un programa donde acaban de aumentar 300 millones para un tema de unidades habitacionales. No podemos trabajar en un tema de pretextos, tenemos que avanzar con acciones concretas y eso hoy tiene consecuencias. Claro, fíjate, nos está alcanzando el tiempo. Muchos expertos dijeron en su momento que bueno que aumentes las dádivas, los programas sociales. Han anunciado con bombo y platillo que a esos números 14 millones de personas a nivel nacional dejaron la pobreza. Y eso se debe principalmente a que le están dando tarjetas, Claro. le están dando presupuesto público a programas sociales, que está bien, pero para asignar ese presupuesto en programas sociales se quita en otras áreas. Una de ellas, la infraestructura. Otra puede ser la salud, la educación, la seguridad. Todas las áreas cuestan muchísimo dinero. Y mencionas una palabra que también en la ciudad, vaya que ha resonado estos últimos meses, la vivienda. Hemos visto marchas contra una palabra también muy rimbombante, que es la gentrificación. En pocas palabras se están desplazando a clases sociales con poca capacidad económica por otras que pueden pagar mejor vivienda. Y hoy la Ciudad de México tiene una necesidad de 300,000 viviendas. Hay esa escasez. Quiere decir que nos estamos agarrando a codazos en la ciudad para poder rentar, comprar, compartir una vivienda, y hay 300,000 viviendas escasas. Si lo multiplicas por 4 en promedio, pues más de 1 millón de personas en México no tienen acceso a esa vivienda. ¿Qué plantea el PRI al respecto? A ver, Rodrigo, lo mencionas muy bien, es una problemática y cuando surgieron el tema de las unidades habitacionales, cuando gobernaba el PRI ante una necesidad de vivienda, se crean las unidades habitacionales de interés social. Creo que es muy importante y volvemos a lo mismo, si no se le da mantenimiento y infraestructura, pues empiezan a decaer. El tema de la gentrificación que mencionabas es una palabra de moda, Sí, por de así moda. decirlo, pero al final de cuentas, en el bando 2, en el 2000, Andrés Manuel López Obrador fue quien lo mencionó que nada más podía en ciertas alcaldías. Claro, porque este famoso bando 2 del 2000, que fue el observador quien lo dictamina en su momento, generó la gran crisis de la construcción de vivienda en la ciudad. Y lo que pasó fue que los empresarios vivienderos, que no iban a parar sus inversiones, invirtieron en la periferia. Mucha gente que nos ve lo sabe. En Tecámac, en Los Reyes, en lugares que están tan alejados como Almoloya, ya metido a la mitad del Estado de México, y esas que pretendían fueran ciudades dormitorio, muchas de ellas están abandonadas. Incluso el Infonavit ya salió a decir que si hay una vivienda que tomó otra persona, que hay planes para que se la pueda quedar y si a quien se la quitó le pague. Un desastre total. Sí tiene que construirse vivienda en la Ciudad de México, y vivienda pensada en los centros de trabajo, Omar. Totalmente, digo, hoy una persona que trabaja en el centro pero vive en la periferia, ¿cuánto tiempo se tarda? Entonces no nada más es un tema de vivienda, es un tema de conectividad y es toda esta Claro. problemática que engloba. Entonces, tienes un problema de encharcamiento porque llueve como nunca. Tienes un problema de conectividad porque no hay servicios públicos funcionales. Tienes un tema de vivienda. Entonces, creo que ese es ese entorno que todo se va juntando y la necesidad de la gente de decir, bueno, sí recibo un programa social de ayuda, pero todo se me va en gastos de conectividad para poder ir a trabajar. Entonces, es muy complicado, por eso tenemos que ser inteligentes, no tenemos que andar improvisando. Y creo que hoy el gobierno está improvisando, está buscando cómo. No hay reglas de operación claras de todos los programas, tienen programas sociales meramente electoreros. Incluso aquí en la Ciudad de México, donde hay un programa para hombres de, si no más recuerdo, entre 60 y 64 años. Dime qué diferencia tiene entre una persona de 60 y 64. ¿Por qué ese rango de edad? ¿Por qué un grupo de jóvenes de un rango de universitarios? ¿Por qué nada más también otro programa donde habla de los de 50 y 52 años? No entiendo, son programas meramente electorales, Claro. porque a ellos no les interesa la necesidad de la gente, no les importa sacar a la gente de la pobreza, les interesa ganar elecciones y tener el poder para poder hacer a diestra y siniestra. Oye, Omar, y mira, regresemos un poco al agua, porque yo me acuerdo hace un año, nos vimos hace no mucho tiempo, casi todos los diputados, los que sí hicieron campaña, su principal propuesta en la campaña del año pasado era el agua, porque no había agua. Estuvimos llegando al día cero de agua, creo que 6 meses seguidos. Incluso en la campaña de la jefatura de gobierno fue el gran debate, el agua. Y ahora, un año después, otra vez el agua, pero ahora no porque no hay, sino porque hay muchísima. Entonces, no es momento que en la Cámara se debata esa gran inversión, una inversión realmente grande, federal, que tiene que aterrizar en la Ciudad de México para arreglar el sistema Cutzamala, para tratar el agua de la ciudad, para ya empezar a hacer drenaje
profundo nuevamente y subsanarlo. Esas son, como se dice en la política, inversiones que no son muy sexys porque no se ven. Claro. Pero es realmente el clamor, el reclamo de la gente. Sí, a ver, lo dijiste muy claro, son acciones que a la vista de todos no les gusta porque están por abajo y causan mucha molestia. Entonces yo creo que es un tema de voluntad, es un tema donde la federación tiene que involucrarse, hay una problemática real. No puede ser que hace más de 40 años, 50 años no se invierta en un drenaje profundo. La captación de agua es un proyecto que tenemos que aprovechar. Hoy tenemos exceso de agua. Hoy la presa está en sus mayores porcentajes. Creo que es importante que hagamos un proyecto más, pero tiene que haber voluntad. Si ellos quieren seguir destinando recursos para sus programas sociales, para programas que al final de cuentas no solucionan la problemática real de origen, pues vamos a seguir como estamos. Y Omar, tú eres un diputado, eres experto en la materia, lo vas a debatir las próximas semanas. Muchísimos programas sociales en la mesa, quieren hacer programas de infraestructura también bastante grandes. ¿Sí alcanza el dinero que está puesto en esa gran mesa para todos los proyectos que quieren hacer? A ver, alcanza si se hace con una planeación de origen bien, porque no podemos empezar a tapar una cosa. ¿A qué voy con esto? La administración pública y la recaudación ha venido en aumento, es una realidad, ya sea por presiones del mismo gobierno, pero la recaudación, la gente cada vez paga más sus impuestos, pero también la realidad es la inflación, ¿no? Hoy no alcanza. Hoy decían, es que el dólar se mantiene en 18.69, sí, pero hoy no te alcanza para un kilo de tortilla. La gente realmente no le alcanza con lo que gana y con lo que recibe, y eso es donde empieza una problemática real. Entonces no van a solucionar un problema a un joven que le das una beca, 1,500 pesos mensuales para un tema de transporte, cuando realmente no le va a alcanzar. Entonces empiezas a jugar con los números y empiezas a vender humo. Sí tenemos que ser responsables, sí tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que se va a hacer realmente, porque no podemos andar con improvisaciones. Pues Omar, se nos va el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rodrigo. Qué gusto verte.